estando ahora sí, vamos a abrir aquí. Entonces el mensaje, habíamos dicho, el título es Dios trabaja en nosotros. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre. Aquí ya me estoy equivocando. Gloria a tu nombre, Señor. Déjame ver si puedo encontrar esto acá que... Gloria a ti, Señor. ¿Dónde está nuestro mensaje hoy? Gloria a ti. Ahora sí, ya vamos entonces a comenzar la enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre. Hechos 19, del 11 al 20. Al 22 puse, pero vamos a ver. Entonces, el primer tema que vamos a tocar, el primer punto de este mensaje de Dios trabaja en nosotros, es milagros extraordinarios. Cómo Dios trabaja a través de nosotros y cómo nosotros debemos dejar que Dios haga en nosotros este trabajo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 19, versículo 11 y 12, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces lo primero que encontramos aquí es que hacía Dios hacía, y así como Dios hacía, sigue haciendo. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Dios no cambia, Elohim no cambia. Dios siempre ha trabajado, no solamente en el tiempo de la iglesia, el comienzo de la iglesia primitiva, sino aún antes de que el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, hubiera venido a la tierra en los días de su carne. Dios ha hecho milagros extraordinarios. Nosotros hemos visto cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usó a Josué, cómo Dios usó a los jueces, cómo usó a los profetas para hacer milagros extraordinarios. Ahora bien, aquí estamos viendo, nosotros vamos a hablar, es cómo Dios hace milagros extraordinarios a través de personas ordinarias. Nosotros no somos más que nadie. Pablo no era más que ningún otro. El hecho de que Dios lo hubiera llamado, que Elohim lo hubiera llamado, que el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, lo hubiera llamado al ministerio, no lo hacía más que otras personas. Nosotros no somos más que nadie. Somos, dice el Señor Jesucristo, dice que el que quiera ser el mayor entre ustedes sea el siervo de los demás. Nosotros somos llamados a servir más que a liderar. Somos llamados a enseñar más que a recibir de otros, dar más que recibir. Somos enseñados definitivamente, pero tenemos que enseñar. Ahora, aquí Dios opera haciendo milagros extraordinarios con una persona común y corriente, con una persona de carne y hueso como lo eres tú y como lo soy yo. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, que Dios utilizaba a Pablo. Pablo nunca sanó, Pablo nunca liberó, Pablo no levantó los muertos, Pablo no murió por nosotros, ni fue crucificado, ni resucitó por nosotros. Pablo simplemente fue un instrumento de Dios, como lo eres tú y como lo soy yo. Y así como Dios utilizó a Pablo para hacer milagros extraordinarios, Dios te puede utilizar a ti y me puede utilizar a mí para hacer milagros extraordinarios. Hay mucha gente que piensa que porque ciertos hombres hacen ciertas cosas, entonces esas personas son superdotados o son especialmente escogidos por Dios para hacer esto. Y muchos de ellos son engañadores, lobos vestidos de ovejas que se han introducido en el rebaño y han dispersado el rebaño. De tal manera que hacen sus propias ritos y magia y todo esto, y la gente dice, este es el poder de Dios, así como sucedió en los tiempos de Simón el Mago. Pero aquí estamos viendo, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos
paños o delantales de su cuerpo, a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Este era el poder que Dios estaba utilizando. Pablo fue un hombre que Dios lo llamó para que fuera su siervo. Ahora bien, Dios empieza a operar, a trabajar. Le había dado a Pablo o a Saulo el don de predicar el mensaje de la palabra. Ese era un don de enseñar. Pero también le había dado el don de sanidad, le había dado don de echar fuera demonios, como lo tenían todos los apóstoles. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Pedro, dice la Biblia que Pedro salía, iba por el camino y la gente sacaba a los enfermos para que aunque fuera su sombra, pasara sobre ellos y ellos fueran sanados. Era impresionante cómo la iglesia primitiva se dejó usar por Dios de una manera extraordinaria. Ellos reconocían que había alguien que había trabajado en ellos y que les había dado un poder mucho mayor que el de cualquier otra persona. Ese poder nosotros lo conocemos como el poder del Espíritu Santo. Nosotros recordamos, nosotros tenemos un texto bíblico que ya no lo sabemos, estoy seguro de memoria, que es Hechos 1:18, cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis, ¿qué? Poder. Poder, potencia, autoridad. Había un poder que salía de ellos, que no era de ellos. Era un poder que Dios les había dado, y era el poder del Espíritu Santo. Era la persona del Espíritu Santo que viene sobre el creyente, no sobre el pastor, no sobre el apóstol, no sobre el querubín, no sobre los grandes maestros. El Espíritu Santo viene sobre el creyente, sobre el que cree en nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, lo acepta como su único y suficiente Salvador. Entonces el Espíritu Santo desciende y te llena. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que tú recibiste al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú fuiste introducida en el cuerpo de Cristo. De tal manera que ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Yahshua HaMashiach, del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos miembros. Y si somos miembros del cuerpo de Yahshua, si somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, entonces tenemos que tener el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros tengamos poder, sino porque Jesús, Yahshua, actúa a través de nosotros. Entonces, si tú estás en el cuerpo de Yahshua, en el cuerpo de Jesús, entonces el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Yahshua, el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo que es Dios mismo, entonces está en ti, porque tú estás en Él. Estás introducido, entonces el Espíritu Santo quien nos mueve. Entonces el Espíritu Santo es quien actúa. El Señor Jesucristo actuó, Yahshua HaMashiach actuó a través de Pablo, de tal manera que Pablo cogía una parte, un delantal, una parte de sus vestidos y los llevaba para que los pusieran sobre los enfermos. Y había tal poder en ese pedazo de tela, en ese paño, que los espíritus inmundos salían y la gente que estaba enferma era sanada. Era el poder de Dios que estaba operando. No era el poder del trapo. Como hoy por hoy vas tú a un lugar, un movimiento religioso que se llama Para de Sufrir, y le venden un trapo ungido con aceite, se lo venden.
se lo venden para que usted vaya y se lo ponga al enfermo y el enfermo se sane. O para que se lo pongan seguramente al endemoniado y el endemoniado sea libre. Te venden el don de Dios. Porque ni don de Dios, ni trapo de Dios, ni nada de Dios. Es un trapo que ellos utilizan como un negocio para adquirir dinero. Entonces, no necesitamos trapos, no necesitamos delantales, no necesitamos paños. El hecho de que lo hubieran hecho aquí fue un momento en que Dios obró a través de Pablo, pero Dios puede obrar a través de ti. De tal manera que nosotros podemos hacer la obra de Dios como el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, lo hizo, y aún mayores que las que él hizo. ¿Sabías tú eso? ¿Cómo podemos hacer todas mayores que las que hizo Yahshua? ¿Cómo podemos hacer todas mayores que las que hizo Dios mismo hecho carne? Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 14, 11 al 13. Dice el Señor ahí, del 12 al 13, dice, de cierto os digo que el que en mí cree, ¿el que cree en quién? En Jesús, en Yahshua, en nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Dice, el que en mí cree, las cosas que yo hago, él, o las obras que yo hago, él las hará también, ¿cierto? Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Las cosas que yo hago, las obras que yo hago, él las hará. El que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Pablo estaba siendo usado por Dios, por Elohim. Elohim usaba a Dios para hacer milagros extraordinarios. Yahshua usaba a Pablo, perdón. Usaba el Señor a Pablo para hacer obras extraordinarias. ¿Por qué? Porque Pablo había creído en Yahshua, había creído en Jesús. Creyó en Jesús, lo recibió, lo aceptó, se dejó usar por él, porque eso es lo más importante. Si tú no te dejas usar por Dios, no te dejas usar por Elohim, no pretendas que Dios obre a través de ti. Es como decir que yo soy un tenedor, y como soy un tenedor, sirvo para trinchar la carne, ¿cierto? Para comer el arroz o la papa, lo que sea. Soy el tenedor, pero si la persona que está sentada en la mesa tiene el tenedor ahí y decide comer con la mano o coger la cuchara, para nada sirve el tenedor. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor. Señor, creí en ti, yo soy un siervo tuyo, pero el Señor dice, ve y haz esto, y no lo hago. Entonces Dios no me puede usar. Ahora, Pablo creyó, Dios lo usó e hizo cosas mayores, no porque fuera mayor que Yahshua. Pedro hizo cosas grandes, no caminaron sobre las aguas. Pero las obras que el Señor les dijo que hicieran, Dios las van a hacer mayores, no porque las hagan ustedes, sino porque yo las voy a hacer a través de ustedes. ¿Ustedes creen en mí? Entonces, esperen en mí y dejen que yo obre. Aquí no estoy decirles, te sano en el nombre. No, yo no sano a nadie. Tú no sanas a nadie. Pero si tú has creído en el Señor y creíste que el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo tengo que creer. ¿Pero es en el nombre de quién? De Jesús. Yo tengo que ir en el nombre, en la presencia misma de Jesús, de Yahshua, decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pongo mi mano sobre ti y creo que el Señor te sana en este momento. Eso es el actual. Y dejar que sea el Señor, yo no, porque yo no hago nada. Tú no haces nada extraordinario, es Dios quien lo hace. Ahora, el Señor Jesús va al Padre, nos envía el Espíritu Santo y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
Sí, en el nombre del Señor. Es pedirle al Padre, no es solamente decirlo en el nombre, porque vamos a mirar eso. No solo decirlo en el nombre. Yo puedo hablar, no. En el nombre de Jesús yo salgo. Y no sucede. ¿Sabe por qué? Porque simplemente creí que el decir en el nombre de Jesús ya es una palabra mágica. La palabra mágica. Y funcionó. No. Es en la presencia. Si yo no estoy introducido en el cuerpo de Yahshua, puedo decir en el nombre de Jesús cuantas veces quiera que nada va a suceder. Amén. Entonces, lo primero que el Señor hace es que Él trabaja a través de nosotros y a través de nosotros el Señor hace milagros extraordinarios. ¿Quieres que Dios haga milagros extraordinarios a través de ti? Deja tus apoyos. Dile, Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras. Y cuando el Señor te diga, pon la mano, pon la mano. Cuando el Señor te diga, cree, cree. Ya si nosotros no le creemos al Señor. Decimos creer, pero no lo hacemos. Amén. El segundo punto, vamos a ir. No basta invocar el nombre. Ya lo estamos adelantando, ¿cierto? No basta invocar el nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabe cuánta gente anda por el mundo hablando en el nombre de Jesús? Millones, cientos, no millones, tal vez no, pero sí millones. Pero muchos van en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús recibe. Y ahora todo el mundo va para el suelo. Dice la Biblia que caerán de espalda y quedarán atados. Esos que se dan de espalda no quedan liberados. El Señor en el libro del profeta Isaías dice caerán de espaldas y quedarán atados. Jesús nunca mandó a nadie de espaldas. Los discípulos nunca mandaron a nadie de espaldas. Y esto viene en el nombre de Jesús. Y la gente que lo cree, están todos llenos allá de sus temores. Y usted vaya ahí y ¿qué es esta cosa? No me preocupe, magia. No me preocupe, tramas del diablo. Señor, cuando te tire a ti al suelo, te tira de rodillas. A clamar y a darle gracias y agradecerle. Y si te caes de espaldas, es porque estás endemoniado. Te va a necesitar liberación. Los únicos que yo he visto cuando he tenido la oportunidad, el privilegio de orar por una persona que cayó de espaldas, no porque nadie la tumbó, sino que estaba allá y de repente empezó a vociferar, eran endemoniados. Eran endemoniados. Yo nunca vi a un cristiano caer de espaldas, yo los veo caer de rodillas y postrados delante del Señor. Yo no sé si todos estos que caen de espaldas sean cristianos, no lo sé. No lo sé, no los voy a juzgar. Pero lo que sí sé es que el que los está tirando, del Señor nada tiene. Porque la Biblia no me enseña eso. Si la Biblia no me lo enseña, yo lo recibo. Así lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Mira lo que pasó acá. Sigue diciendo el versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Son los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús. Mira esto. Dice, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Sigue diciendo, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Mire esto. Dice que, pero algunos de los judíos, que eran judíos, conocedores de la Torá, definitivamente, que de pronto han visto, wow, todo lo que predica Pablo, ese Jesús, tiene que ser el Mesías, Yahshua. Y veían lo que Pablo hacía, veían cómo Pablo oraba sobre las personas, imponía las manos y venía el Espíritu Santo. Le llevaban los paños, llevaban los delantales, se los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban y los endemoniados eran libres. Lo estaban viendo. Eso es ser testigo. Eso es ser testigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Eso es ser testigo. Estaba dando testimonio del poder de Dios. Y estos vienen invocando el nombre del Señor Jesús. Es que el nombre del Señor Jesús no basta invocarlo. No basta invocar el nombre. Estos venían y dicen, te ordeno, mira esto, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío. Estamos hablando que eran judíos, exorcistas ambulantes, pero habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. O sea que eran religiosos, bien religiosos, el papá religioso. Yo no sé si estos eran sacerdotes, pero el papá era el jefe de ellos. El papá de los pollitos ahí. Ellos escucharon y vieron y entonces creyeron que solamente era pronunciar el nombre de Jesús y ya todo ocurría. La palabra mágica, porque como ellos eran magos, como muchos magos que andan por ahí, falsos maestros, falsos apóstoles de Jesucristo. Entonces van y dicen, te conjuro en el nombre de Jesús, de Yahshua, el que predica Pablo, que salga de este hombre. Y había un hombre endemoniado. De los muchos endemoniados que andaban por ahí, que siguen andando por ahí. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de las regiones celestes no habla del cielo. Habla de las regiones celestes, o sea, son espirituales, están por encima de nosotros, están moviendo y están tomando control de muchas personas. Y viene este hombre, estos 7, imagínense 7. Imagínense 7. Hombres, de pronto no sé qué tan robustos serían. Vamos a decir que fueran común y corriente, no muy robustos, pero tampoco muy desgalamidos. Y le dicen, te conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo, exorcistas. Esto no es cuestión de exorcismo, esto es cuestión de liberación. Y esos son exorcistas, y viene el endemoniado. El endemoniado, o sea, el espíritu inmundo habla a través del hombre que está poseído. Quizás ustedes no han tenido esa oportunidad de ver una persona poseída por un demonio, o por muchos. Una persona que está poseída por demonios, tú la ves y esa persona aparentemente está bien. No manifiesta ninguna posesión satánica, demoníaca, nada. Pero cuando se empieza a predicar y a orar, sobre todo cuando empiezas a orar, esa persona no resiste el poder de la oración, el clamor, el buscar de la presencia de Dios. Señor, te estamos pidiendo, desciende, toca, habla, Señor, ministra. Entonces esa persona, el demonio se revela y empieza a hablar con sonidos guturales o con una voz diferente a la de la persona. Y cuando empiezas tú a reprender a la persona, cae al suelo de espaldas. Esa persona no cae de rodillas, esa persona cae al suelo de espaldas y empiezas tú a reprender y empiezas a echar afuera ese demonio empieza a hablar y empieza a resistirse. Aquí, este demonio se manifestó. Pero a este demonio no le molestó, no le tocó que le dijeran en el nombre de Jesús o de Yahshua. No le molestó. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, esos 7, no tenían el Espíritu Santo, ¿cierto? No tenían poder, no tenían autoridad, no estaban en el cuerpo de Yahshua, estaban por fuera y al estar por fuera no tienen poder. Y el espíritu inmundo dice, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. ¿Qué espíritu inmundo no conocía a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús
de Nazaret, Jesús, hijo de David, Yahshua, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lo conocían. Lo conocían muy bien. Sabían quién era. Sabían qué poder había en la humanidad de Cristo. Ahora dice, a Jesús conozco, ¿cierto? Y sé quién es Pablo. Ya sabía quién era Pablo. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué vienen a mí a reprender? Ustedes vienen a mí a reprender. ¿Quieren que les destape el tamal y diga lo mal que están ustedes, todas sus porquerías y toda la basura en que viven? Y dice que saltó. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Uno más que ellos. ¿Sabes la fuerza que tiene un endemoniado? Es tremenda. Nosotros tuvimos la ocasión de estar con un hombre. El hombre, voy a hablar de él, no voy a dar nombres porque en todo caso, aunque lo diera, yo sé que no van a saber. Este hombre prestaba el servicio militar en mi país. Y de cuando el espíritu malo que el hombre tenía, porque no sé si a este muchacho se lo habían ofrecido a Satanás cuando pequeño, no recuerdo bien qué pasó, pero venía y ese hombre no lo podían dominar. Estaba en el ejército y tenían que venir los compañeros, los soldados entre muchos y amarrarlo, lo amarraban a un palo a ese hombre, porque lo que ese hombre, la fuerza que tenía era impresionante, lo tenían que amarrar y mantenerlo amarrado hasta que el hombre se tranquilizara. Eso de pronto dirían que estaba loco, esquizofrénico, quién sabe qué, aquí en este país. Allá le llaman el endemoniado. Y la Biblia lo llama que tiene espíritu de demonio. Ese hombre era sobrino de una persona que se congregaba en la iglesia. Y esa persona pedía oración por ese muchacho. Y un día a ese muchacho, porque era un joven, le dieron permiso para salir de licencia en el ejército y la tía lo invitó a la iglesia. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba ya sentado en la primera banca de la iglesia, la primera banca del lugar donde nos congregábamos. Y cuando el pastor invitó a la gente a recibir al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, la primera persona que se levantó fue este hombre. Y tan pronto empezamos a orar, cuando el pastor empezó a orar por este hombre, ese hombre cayó al suelo y empezó a vociferar. Y empezó a decir cosas y decía, yo a este hombre no lo suelto, me pertenece. Y ahora creo que era un espíritu de muerte lo que había en él. Porque le preguntábamos, ¿cómo te llamas? Decía, espíritu de muerte me llamo. Y no quería soltar. Pero el hombre fue libre. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Jesús se da en nosotros y lo que sigue siendo en nosotros. Esto es algo que solamente de pronto lo ves en un país que vamos a llamarlo tercermundista. Porque aquí una persona de esta la consideran loca y la mandan a un manicomio, a una clínica de reposo. Pero allá nosotros hemos visto cosas grandes, cosas poderosas. Yo no sé si en tu país. Gente muchachos que se ponen a jugar con una tabla que se llama la tabla Ouija. Y terminan endemoniados. Peligroso. Y la gente no cree, pero aquí se ha registrado. Este hombre se levantó con la fuerza que tenía y cogió a estos 7 y los mandó, dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, los mandó desnudos y heridos. Qué vergüenza para esos hombres. Hoy a estos otros que andan por ahí no les hace, porque es que como tienen hasta cinturón de seguridad, los apóstoles estos, los falsos apóstoles de Jesucristo, los falsos llamados querubines que llaman hoy, ellos tienen cinturón de seguridad para que nadie se les acerque. Y no tienen necesidad de echar fuera demonios porque como saben que no tienen poder, entonces lo único que hacen es despellejar
a las ovejas, saca de lo que le tienen. Amén, pero mira, no basta invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No basta invocar el nombre de Yahshua HaMashiach. Juan 15, 4, 15, del 4 al 5, mira lo que dice Juan 15, versículo 4 y 5, dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si yo no permanezco en Cristo, en Yahshua, y Yahshua no permanece en mí, todo lo que yo haga no tiene poder. Porque si yo no permanezco, así como la vid, dice así como el pámpano, ¿sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tú no puedes llevar fruto si no permaneces en la vid. Tú no puedes hacer nada si no permaneces en Cristo. Hay que permanecer en Él. Y permanecer no es llamarse. Yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia de fulano de tal, del apóstol tal, del querubín cual, de la profeta esa, del profeta aquel. No, aquí tú tienes que permanecer en el cuerpo de Cristo. La iglesia no es del profeta ni del apóstol, la iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo. La iglesia del apóstol, la iglesia del profeta son la iglesia de ellos y no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo, debes permanecer en Él. Si estás bajo la nube, debes permanecer bajo la nube. Si estás bajo la chequina de Dios, debes permanecer bajo la chequina de Dios. Si tú te sales de la chequina de Dios, no le pidas a Dios que haga nada a través de ti, porque tú nada podrás hacer. Tenemos que permanecer en Él. No vas a invocarlo. Hay que permanecer en Cristo. Hay que permanecer en Yahshua. Ahora, el tercer punto es renunciando a todo lo oculto. Hay que renunciar a todo lo que es oculto y vergonzoso. Porque, ay, Señor, a veces nosotros no queremos. Le pasa lo del hermano aquel que le dice, Señor, te doy toda mi vida, pero este pedacito no lo toques. ¿Cierto? Todo, pero no lo toques. Señor, entra a la casa, esta es tu casa. Señor, pero el cuarto de los chécheres, de los muebles viejos, no te metas, eso no te va, no vas a, porque seguramente que si el Señor se mete al cuarto de los viejos, de los muebles viejos, de los chécheres, ¿sí le llaman chécheres ustedes también? Bueno, los cachivaches, el Señor llega y saca los cachivaches y limpia el cuarto. Ay, Señor, ¿por qué eran mis cachivaches, mis antigüedades? Basura. Tus antigüedades no sirven para nada, son antigüedades, es basura. La guardas solamente para que te ocupe campo y no la necesitas. ¿Cuántas veces nosotros guardamos cosas que nunca en la vida las usamos? La voy a guardar porque de pronto me sirve para más adelante. Me sirve. Y nunca la usas. Cuando la botas, dice, ay, sí, me hubiera servido para esto. Nunca te hubiera servido para nada. Es algo que no sirve. El Señor hace cosas todo nuevo. El Señor coge tu casa y la limpia y la arregla y la pone como nueva. No como nueva, la deja nueva. La deja brillante, renunciando a todo lo oculto. Mira lo que dice, versículos 18 y 19. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesaban sus pecados. ¿A quién? ¿A Pablo? No. ¿A Lucas? Tampoco. ¿Al sacerdote? Menos. Se lo venían confesando, Señor, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se los confiesa, al que tiene poder para perdonar pecados, entonces, y se aparta, alcanzará misericordia. Sigue diciendo, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos,
y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, 1 millonada. ¿Se imagina? Que le traigan a usted un poco de cosas y le digan, mire, esto vale $100,000, o no le pongamos tanto, $50,000, mire, vale mucho dinero, vendámoslo. Y usemos el dinero, sí, $100,000. Usemos el dinero para comprar un terreno para que nos congreguemos como iglesia. Bueno, aquí vinieron y cogieron todo eso, eran como 50,000 piezas de plata. Dice, lo cogieron, eran como 50,000 piezas de plata. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron con eso? Lo quemaron. No, los libros de la magia. Quemaron, dice, los que han practicado la magia quemaron los libros y los quemaron delante de todo, y hecha cuenta de su precio, y dieron que eran 50,000 piezas de plata. Era tanto, imagínate la cantidad de libros que trajeron, la cantidad de cosas que ellos traen, que le habían invertido en la basura, en las cosas satánicas, en cosas de demonios, como mucha gente compra, a veces compramos cosas que son satánicas. ¿Cuánta gente gasta su dinero comprando estatuas, comprando muñecos, comprando riegos, comprando saumerios, comprando libros que le muestren cómo volverse próspero? Van y compran la escalera al éxito, y van y le compran los libros de Joel Osteen, o compran los libros de esta otra mujer, y de aquel y de aquella, y compran y gastan su dinero en basura, y nunca invierten en comprar una Biblia. Y si tienen la Biblia, si compraron la Biblia, buscan la que sea barata y tenerla bien guardada, porque no hay tiempo para leer la Biblia, porque tienen que leer los libros de John Schmidt, o porque tienen que leer los libros de Joel Osteen, o porque tienen que leer los libros de César Castellanos, o porque tienen que leer los libros del apóstol Maldonado, o los libros de la profeta Ana Méndez, y gastan millones en esa basura. En basura. El libro de magia, el libro de engaños, que le dicen cómo hacerse millonario, cómo tener éxito, y le dedican más tiempo a eso que a la palabra del Señor. Esta gente se dio cuenta que todo lo que habían comprado, lo que tenían en su vida, era basura. Ahora no vamos a hablar de la basura física que nosotros tenemos guardada en nuestras casas. Tenemos que hablar de la basura espiritual que nosotros atesoramos en nuestras vidas. Hay mucha basura espiritual que uno muchas veces atesora, porque no quiere soltarla, porque es que no puedo, como el hombre que le pedía al Señor que le quitara la tentación. Señor, quítame esta tentación, Señor, quítamela. Pero no la suelta. Esta tentación la tiene abrazada todo el tiempo. Dice, renunciando al culto. Entonces venía la gente, los que venían y pensaban y daban cuenta de sus hechos. Decían, Señor, yo he hecho esto, tú lo sabes. Señor, yo me dediqué a la pornografía. Señor, estaba dedicado al adulterio. Estaba dedicado, Señor, al homosexualismo, al lesbianismo. Señor, tú sabes que mi vida era basura, que mi vida estaba llena de porquería. Señor, ahora confieso mi pecado. Estaba dedicado a la brujería. Señor, estaba dedicado a la magia blanca, pensando que porque era blanca era buena. Y me he dado cuenta que es basura y que son demonios. Señor, renuncio a esto. Señor, renuncio a todo lo que tenía oculto en mi vida vergonzoso, y te lo entrego para que tú, Señor, hagas con mi vida lo que tú quieres que yo sea. Estamos hablando de cosas de milagros por nosotros. Milagros extraordinarios. Pero Dios no va a obrar milagros extraordinarios solamente porque yo le digo el nombre de Jesús. Tengo que renunciar. Tengo que renunciar al culto, a lo vergonzoso. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en segunda, en Corintios 4:2. Dice,
Aquellas personas que negocian con el mensaje de la palabra de Dios, eso es vergonzoso. Ponen el nombre del Señor Jesucristo por el suelo, lo pisotean, lo escupen, azotan al Señor Jesucristo todas las veces que lo merecen. Y Pablo dice, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. No andamos con astucia. No andamos ahí haciendo lo que somos. No somos astutos, traidores, vergonzosos, de aquellos que engañan al pueblo. Ay, sí, poder de Dios. Porque se quitó el saco y empezó a hablar, a batir y todo el mundo empezó a caer al suelo. Y entonces uno dijo, ¿cómo que estabas aquí? Claro, tú te sobrecoges. Yo me sobrecogía cuando veía eso y eso que está pasando. Porque la gente se está cayendo al suelo. Pero ya no vas a combatir el saco. Ahora le manda el zapato en la cabeza. Recibe la unción del zapato y le manda el zapatazo. O el otro apóstol que se quita camisa después de que ha predicado y oliendo a diablos porque no dan agua en la toma de su abuelo, se quita la camisa y la mano verde para que reciba la unción. Y las mujeres peleándose por la camisa del pastor. Y es la unción de la camisa. ¿Sí? O la unción del chorro de agua. ¿Sí? Y la gente ve todo esto y cree que es poder de Dios. Pero un verdadero siervo de Dios, los otros siervos, y el verdadero siervo es el que está de pastoral. Tiene que ser el verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios es el evangelista, ni es el profeta, ni el maestro. No, el verdadero siervo de Dios eres tú y soy yo. Si le servimos a Dios. Aquí nosotros tenemos que ser siervos del Señor. Y el pastor tiene que ser siervo de siervos. El pastor está para servir de la iglesia y no para señorearse de la iglesia. No, ellos se sirven de la iglesia. Nosotros tenemos que servir de la iglesia. Ese es el problema. Pero ellos se sirven. Deben, son como las sanguijuelas. Deben, y no se cansan de pedir. Ahora, Pablo dice, renunciamos a todo lo oculto de nosotros, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Lo has visto? El apóstol Maldonado. Me traes las primicias. Tu primer sueldo es para mí. Eso es alterar la palabra de Dios. Porque las primicias fueron pedidas en la Torá. Pero esas primicias estaban señalando a Cristo. Porque él es las primicias de la salvación, las primicias de la resurrección. Él es las primicias, los señalaban a él. Y la iglesia es la primicia de Dios. Entonces, en Cristo le cumplió las primicias. Y en el Nuevo Testamento ya no se piden primicias. Pero Jesús ya no tiene con una astucia y adulterar la palabra de Dios y te hablan de las primicias y después te llegan al Nuevo Testamento y empiezan a leer un texto bíblico que no tiene nada que ver con primicias para sacarte la lana. Y tú como borrego y no como oveja, como borrego van y le dejan todo. Y su familia pasando hambre porque el apóstol necesita las primicias. Adulterando. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda que conciencia humana delante de Dios. ¿Por qué? Porque por mis frutos me tienen que conocer. Por tus frutos te tienen que conocer. Si tú no renuncias a lo oculto y vergonzoso, por esos frutos te conocen. ¿Sabe por qué hay tanta gente, tantos pastores
renunciando a esos falsos apóstoles, porque están viendo los frutos de ellos. Y el Señor Jesús le dice, no hay gracia gratuita. Está más gracia, más gracias que el día del Pentecostés. La gracia es gratuita. Y en el día del Pentecostés no estaban ellos. Pero la palabra de Dios, para que la gente crea que ellos tienen poder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue la Biblia y la tira por el suelo, y sus secuaces se tiran al suelo cuando les dicen que alcancen la Biblia, se tiran al suelo y empiezan a moverse como serpientes, porque eso es lo que son, víboras, serpientes venenosas, que van detrás de las personas, de los incautos. Pero nosotros como cristianos debemos renunciar al culto vergonzoso. Estos hombres y mujeres seguramente llegaron allá, entregaron su vida al Señor Jesucristo y dijeron, Señor, a partir de ese momento queremos andar conforme a tu voluntad. Enséñanos a conocer tu Torah, enséñanos a entender tu pacto, enséñanos a entender tu palabra y a cumplirla, a vivirla, a atesorarla, a guardarla y dar frutos de arrepentimiento. Porque el Señor no es por los dones, ni es por las manifestaciones de magia que yo pueda hacer, por los frutos que yo doy para que todos me conozcan. El Señor Jesús bien claro lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, renunciando a todo aquello que es oculto y vergonzoso. Y ya casi vamos a terminar. Dice el versículo, vamos a terminar, dice, creciendo y prevaleciendo. Entonces, yo creo que hagas milagros a través de mí, amén. Señor, haz milagros extraordinarios. Eso es lo que tú tienes que clamarle. Señor, haz milagros extraordinarios. Pero tienes que recordar que no es solamente invocando el nombre de Jesús. Es viviendo en Cristo y renunciando a todo lo oculto y vergonzoso. Y ahora, ya que renunciaste a lo oculto, a lo vergonzoso, ahora vas a crecer y prevalecer. No hay que crecer, ¿cierto? Como los niños, como todos los vivos, nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos vida eterna. Creciendo y prevaleciendo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Finalmente Dios se puso aquí. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso un espíritu de Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, pues que estaba allí me es necesario ir a Roma. Y enviando a Macedonia a todos los que ayudaban a Timoteo de Asos y por algún tiempo en Asia. Pero en esto se trata aquí es crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué era? ¿Qué estaba predicando la iglesia? Yo no voy a hablar solamente de Pablo. ¿Qué debe predicar la iglesia? ¿Qué debemos predicar nosotros como hijos de Dios? ¿Qué predicamos? La palabra, el evangelio del Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos, se salvó, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Porque decía que Pablo estaba dando un evangelio diferente de ninguno. Pablo estaba confirmando lo que el Señor Jesucristo dijo, que creer en Él tiene vida eterna, creer en el evangelio es creer en Cristo, creer en el evangelio es confesar a Cristo, es creer en el evangelio. Por eso Juan 1, versículo 2 dice, mas a todos
alimento sólido. Porque ellos son los que se alimentan con leche. El adulto no necesita leche, el adulto necesita el alimento sólido. Entonces, si la palabra de Dios se hace rema, se hace vida en mi vida, entonces esa palabra me hace vivir como la palabra de Dios. Crezco y prevalezco. Me mantengo firme. No ando de aquí para allá como una palabra llevada por el viento. Hay muchos que se predican a sí mismos. ¿Sabías eso? Se predican. Vuelvo. Como el señor Maldonado. Cuando en un mensaje que yo escuchaba al señor Maldonado, el señor Maldonado decía, el Señor le dijo al pastor fulano de tal, ora por mi amigo. ¿Quién es el amigo de Dios? ¿Quién es el amigo de Dios? Abraham. Abraham es el amigo de Dios. Aquí ningún otro. La Biblia no me nombra a otro amigo de Dios. Y entonces, si a mí me dice, ora por mi amigo, lo tengo que decir, mi amigo ya está contigo. Pero ese hombre dice, ¿quién es tu amigo? Guillermo Maldonado, ese es mi amigo. Wow. Y el Señor me dijo, otro pastor, ora por mi amigo. Y él dijo, Señor, ¿quién es mi amigo? Y Guillermo Maldonado es mi amigo. ¿Sabes quién está predicando? Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, hablando de que ciertos pastores que no sé ni de dónde serán, ni si serán pastores o serán macabezas. Entonces, o son pastores inexistentes, pero como él está predicando el mismo, ¿por qué? Porque yo le pongo el amigo que soy el amigo de Dios. Y si yo soy el amigo de Dios, Dios tiene mayor comunicación conmigo que con ustedes. Y ya ustedes no pueden creer en el Cristo histórico, no pueden creer en el Cristo de la Biblia, no pueden creer en el Cristo que yo les enseño. Falsos apóstoles de Jesucristo, que se predican a sí mismos. Y la gente que va a las iglesias de estos falsos apóstoles no están yendo para seguir a Jesucristo allá en Mashiach, sino siguiendo al apóstol. Porque es el apóstol. Y está el otro, el señor Casuna, que se pavonea en el escenario. ¿Cierto? Allá levanta el hombro. Yo no sé, ese hombre debe tener un tic nervioso. Todo el tiempo está moviendo la cabeza. Todo el tiempo. Ahí decía que eso es un espíritu de demonio. Yo no digo nada. Ahí no. Pero el tipo se la pasa así. Entonces, ¿qué anda diciendo? Y empieza así, como yo les enseñé. Lo que usted enseñó. Lo que usted enseñó. O sea que el mensaje que enseñó es el suyo. No me sirve de basura. Porque a mí no me sirve el mensaje que me enseña un hombre. A mí me sirve el mensaje que me enseña Yahshua HaMashiach. El mensaje que me enseña la Torah, el mensaje que me enseña la palabra. Yo no puedo venir a decirle a ustedes que yo les estoy enseñando porque yo no estoy enseñando nada. Yo no tengo poder para enseñar, sino es el poder de Dios, el que sale a través de ti y que sale a través de mí. Cuando tú empiezas a predicarle a alguien la palabra, no estás hablando tú. Cuando yo le predico a alguien la palabra, no estoy hablando yo, estoy hablando del Espíritu Santo. Y si soy yo el que estoy hablando, el que estoy enseñando basura, estoy llevándole a la iglesia. Si es la iglesia, porque lo que tiene el Señor de Luna no es una iglesia, es un circo. Pero dentro de eso, yo no estoy aquí para hablar de nadie. Lo tenemos que sí, Pablo habló de aquellos falsos y los nombró con un nombre propio. Nosotros también tenemos que hacerlo. Porque aquí nosotros tenemos que decir a la gente despierta. Porque tú no sé ni a fusilarlo ni a asustarlo. Mientras que tú sigas a fulano y a asustarlo, estás perdida. Estás perdido. Cuando tú empiezas a seguir a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach y a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la Torah, entonces vas a crecer y vas a prevalecer. Crece y prevalece la palabra del Señor. Crece. Donde yo voy predicando, porque aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, el sembrador, ¿quién es? Como yo.
es parte de la semilla. Amén, es parte de la semilla. Creciendo y prevaleciendo. Mira lo que dice. No puse el texto bíblico. Dice, hasta que no lleguemos a la unidad de la fe, creciendo y prevaleciendo, ¿cierto? Del conocimiento del Hijo de Dios a un valor perfecto. No puse la cita bíblica personal, necesito yo después la busco. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que hasta que no lleguemos, es que vamos creciendo, ¿cierto? Estamos hablando de crecer y prevaleciendo. Yo voy creciendo. ¿Estoy en la estatura de Cristo? No puedo. Pero estoy creciendo para llegar a la unidad. Dice, para que todo llegue a la unidad de la fe y del conocimiento. La fe en Yahshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo, y el conocimiento del Señor a través de su palabra, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? ¿En Cristo? Entonces yo estoy en Cristo, tengo que ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, yo tengo que ir creciendo en el cuerpo de uno, en el cuerpo de Yahshua, para que ya no seamos, porque ya hemos hablado antes, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que llegó el pastor y lo que venga, que lo va a tumbar. Llega allá y lo tumba. Sale un peso en el bolsillo. Y si llega el lector patrocinado, también lo tumba. Sin un peso. Los tumba todos, los tumba. ¿Cierto? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo? Son estratagemas de hombres, artimañas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí ves? Astucia. Mira, aquí está. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Mira la palabra. ¡Toma! Ahí va la palabra para el suelo. Recójala, porque aquí hay una línea de poder, una línea divisoria, el payaso y se levanta y apenas llega la línea divisoria, el payaso se tira y empieza a tambalearse y levanta el otro payaso también. Y todos los payasos que están allá sentados con el señor Luna, se levantan a tambalearse allá, porque son los payasos. ¿Por qué? Porque este hombre está usando con astucia las artimañas del error para que aquellos que están siguiendo a estos payasos, a estos vendedores de cerveza, entonces crean que ahí hay poder. Artimaña, adultera la palabra del Señor y con las artimañas utiliza la astucia de las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ah? Sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, digo que Yahshua Mashiach, el Señor Cristo. Nadie viene al Padre por mí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yahshua, Jesucristo, la palabra. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu de la verdad, ¿cuál es el Espíritu de la verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yahshua, la palabra y el Espíritu. Y luego dice, el amor a la palabra y el amor a los que están perdidos. El amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, crecer en Él, separado de Él, nada puedes hacer, fuera de Él, nada podemos hacer, de modo que si en Cristo no va a criatura de Él, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas iguales, es en Cristo, no es Maldonado, es en Cristo, no es en Luna, no es en Ana Méndez, no es en Benny Hill, es en Cristo, no es el pastor de la iglesia,
milagros extraordinarios, entonces introducidos, separados de nada podemos hacer. No solamente nombrar, no solamente decir el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús cualquiera lo dice. Los brujos utilizan el nombre de Jesús y aquí lo vimos. Unos exorcistas ambulantes son brujos, eran brujos. Y viene y todos conocen el nombre, esa es la presencia que está en él, en Cristo. Y entonces, cuando yo estoy en él, ya estoy, renuncio a todo lo oculto y vergonzoso. Y entonces yo lo presento. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros vivimos, queremos que Dios trabaje en nosotros. Entonces, como dijo el Señor, que lo que le preguntó, haciendo qué cosas, la vida eterna. Y el Señor le dijo, pues está escrito. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo leemos? ¿Cómo está escrito? Abre la palabra. Si la palabra lo dice, entonces la palabra tiene poder. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor en esa tarde, este tiempo de su palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, nos predicas la palabra, y Señor, te pedimos que la palabra tuya, que es la eficaz más importante de todas las palabras tuyas, Señor, por esa eficaz, Señor, que llegue a aquellos corazones, Señor, y a personas que tienen hambre y sed de ti, y aquellos, Señor, Dios mío, que un día, Señor, decidieron entregarte tu vida, y aquellos, Señor, que aún no han entregado, y aquellos, Señor, están, Señor, siguiendo, Señor, pisadas de hombres y no tus pisadas, Padre Santo, Señor, que esta palabra les haya tocado, que esta palabra les cambie, que esta palabra les cambie, y que aquellos, Señor, aún, Señor, Dios mío, creyendo que estaban contigo y no estaban, que aquellos que no te tienen de cuando decir, Señor Jesús, Señor, reconozco que he hecho mal a tus ojos, Señor, te pido que me perdones, Señor, te pido, Señor, que saques de aquí todo lo que es malo, oculto y vergonzoso, Señor, que limpies mi vida, cambia mi corazón, ya en eso que tú quieres, Dios sea, Señor, y ahora, Señor, amado, te recibo mi